Del versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, repito, el capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9, Dios le está hablando a una comunidad. En esa comunidad hay una familia, en esa comunidad hay empleados y trabajadores, en esa comunidad y en esa familia hay esposos, esposas e hijos. Y Dios le está hablando al esposo, Dios le está hablando a la esposa, Dios le está hablando a los hijos, Dios le está hablando al jefe, Dios le está hablando al trabajador. Hay 5 grupos de personas a las cuales Dios le está hablando. Pero comienza diciéndoles, desde el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenen del Espíritu Santo. Lo que va a suceder con esos 6 grupos de personas, con esos 5 grupos, es que Dios les va a decir cuáles son sus funciones. Pero para que cada grupo desarrolle bien lo que le corresponde hacer, aquí hay un versículo que Dios lo deja para que lo entendamos: ser llenos del Espíritu Santo. No se puede ser buen esposo así porque sí. No se puede ser esposo porque comienza a copiar lo que hace el otro esposo. O no se puede ser buena esposa porque una señora le dijo a la esposa: haga esto. No se puede ser buen hijo copiando a los demás. La única forma es siendo lleno del Espíritu Santo. Y el siguiente paso que vamos a dar es el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bien. ¿Quiénes tienen que someterse según este versículo? ¿Quiénes son los que se tienen que someter? Todos, unos a otros. Eso quiere decir que en estos 5 grupos de personas, ¿el esposo está sometido a la esposa? Sí, al dicho que sí. La esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres también. Vamos a tomar de estos 5 grupos 3 solamente. Vamos a tomar al esposo, la esposa y los hijos. Y vamos a trabajar en esos 3 grupos, de los 5 grupos que están mencionados en el capítulo 5 y 6 de Efesios. 3 grupos solamente. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a leer la palabra. Después vamos a estudiar esa palabra, vamos a contextualizarla. Y por último vamos a coger grupo por grupo. Pero para coger grupo por grupo tenemos que estudiar muy cuidadosamente el versículo 21. Si no entendemos el versículo 21, no vamos a entender definitivamente el mensaje. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que abre los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender la verdad de Dios. Señor, está tu palabra, la que vamos a leer. Te pedimos que abran nuestros ojos para entender la Escritura. Sabemos que esta tarde o esta mañana nos vas a pastorear, Señor. Tú vas a hablar directamente a nuestro corazón. Tú nos exhortarás, tú nos animarás, tú nos consolarás. Pero siendo nuestro Padre y nuestro Pastor, tú nos vas a guiar. Te damos gracias, Señor, por lo que preparaste para nosotros en esta mañana. Amén. Bien. ¿Alguien quiere leer en otra versión? Yo tengo Reina Valera. En otra versión de Efesios 5:21, yo tengo: someteos unos a otros en el temor a Dios. ¿Quién tiene otra versión? Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. ¿Hay otra versión? Un hermano tenía una versión nueva. ¿Quiere leerla? Por favor. Efesios 5:21, hermano. ¿Cómo dice allí? Guárdense mutuamente respecto en atención a Cristo. Guárdese mutuamente respecto
¿De qué? En En atención a Cristo. ¿Cuáles son los elementos que hay allí que nos van a ayudar a entender? 1, hay un sometimiento. 2, es unos a otros. Y 3, por amor a Dios. Vamos a trabajar esos 3 puntos. Someter, ¿quiénes? Unos a otros, por amor a Cristo. Así es que vamos a trabajar. ¿Qué significa someter? Porque dice someteos unos a otros en el temor a Dios. Bien, vamos a seguir leyendo. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hasta ahí. Aquí están los 3. Está el esposo, está la esposa, y en el versículo 1 del capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a estar trabajando en esos 3 puntos, en esos tres grupos de personas. Bien, conocemos qué es someter. ¿Tiene diccionario? ¿No? ¿Cierto que uno dice palabras que a veces no sabe qué significa? Hay que tener un diccionario también en la Biblia, un diccionario también en la iglesia. ¿Qué es someter? ¿Hay alguien que tiene idea? ¿Cómo? Acatar. Gracias. Acatar. ¿Viene otra mano? ¿Cómo? Rendirse. soportar. ¿Cómo? Respetar la regla. Soportar. Obedecer. Gracias. Tengo aquí una definición que creo que está uniendo lo que cada uno de ustedes dijo. Es estar bajo autoridad. Someter es estar abajo. ¿Abajo de qué? De una autoridad. No más. Pero vamos a adicionar algo más, porque si vamos a hablar de pareja, ¿a qué se refiere? Escuchen. Es estar bajo la autoridad de Dios. ¿Quién? El esposo, la esposa y los hijos. ¿Bajo la autoridad de quién? Bajo la autoridad de Dios. ¿Cuál es ese propósito de estar bajo la autoridad de Dios? Obedecerlo a Él. Estar atento a lo que Dios me ordena, a lo que Dios me dice, a lo que Dios me manda a través de mi pareja. Los hijos a través de los padres también a través de los hijos. Pero para hacer esto, esa persona, ese esposo, esa esposa y esos hijos, lo primero que tienen que hacer es entender qué dice Dios de mi posición con respecto a Él y a mi pareja. Entonces, esta es como la parte teórica. Vamos a ver la parte práctica cómo es. Necesito una pareja, esposo y esposa, que vengan aquí. Vamos a trabajar. Gracias. Entonces, la pareja debe entender que está bajo la autoridad de Dios. Así que hermano, colóquese aquí, por favor. Lo voy a estar cogiendo cada ratito. Ahí. Hermano, colóquese ahí. No, más allá. Ahí está bien. Escuchen. Lo primero que debe entender el esposo, ¿qué es? Que él está bajo la autoridad de Dios. De nadie más. Seguro. ¿Qué debe entender mi hermana? Que ella está bajo la autoridad de Dios. Ella como esposa está bajo la autoridad de Dios. Él está bajo la autoridad de Dios. ¿Está claro hasta ahí? ¿Ustedes tienen hijos aquí? ¿Dónde están?
La niña. Uno nomás. Mano le tocó, ya no hay nada más que eso. Ahí estoy. Bien. Y aquí están los hijos. Entonces, ¿qué debe tener un hijo? Que está bajo la autoridad de Dios. Hijos bajo la autoridad de Dios, una esposa bajo la autoridad de Dios y un esposo bajo la autoridad de Dios. Ahora vamos a ver cómo nos podemos relacionar. Bien, comencemos. Dijimos que someter es estar bajo la autoridad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué debo entender eso? Para obedecer lo que Él me ordene. ¿Y cómo hace Dios para darle orden a un esposo? ¿Cómo hace Dios para darle orden a una esposa y a un hijo? En la familia. ¿Cómo lo hace? Escucha. Leyendo la palabra, indudablemente, teniendo comunión e intimidad con Dios, sí. Eso es lo primero. Pero también, escuchen también, el esposo debe estar atento porque son creyentes, tienen el Espíritu Santo y Dios puede hablar a través de cualquier persona que tenga el Espíritu Santo. Si vamos a hablar de la familia, el esposo debe estar atento. ¿Qué le puede decir Dios a través de su esposa? Ella, atenta, ¿qué le va a decir Dios a través de su esposo? Y los hijos, atentos, ¿qué va a decir Dios a través de sus padres? Pero ellos como padres, atentos, ¿qué puede decirle Dios a ellos como padres a través de sus hijos? Porque tienen también el Espíritu Santo. Y si tienen el Espíritu Santo de Dios, tienen la capacidad de expresar sabiduría, autoridad y amor a la manera de Dios. Nuestros hijos, pero debemos escuchar a nuestros hijos. Pero mi hijo tiene 3 años, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede decir? Mucho, pero muchísimo. No se va a parar un niño de 3 años a dar un discurso a sus padres, indudablemente, pero con la forma de ser del niño, le está hablando a sus padres. Hay que ser tan sensibles, mis amados padres de familia, y esa sensibilidad ¿dónde se adquiere? En la oración, en la dependencia de Dios, en la lectura de las Escrituras. Cuando los esposos se unen para estudiar la palabra juntos y para orar juntos, aparte de su tiempo individual, mire, orar en pareja y estudiar en pareja es algo que la iglesia tiene que comenzar a desarrollar de manera muy fuerte. ¿Por qué? La Escritura dice: las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Cuándo? Cuando la iglesia avanza. Si la iglesia avanza, ¿qué tiene que hacer el Hades? Satanás, retroceder. Si la iglesia sigue avanzando, Satanás sigue retrocediendo. Pero si la iglesia no avanza, él sigue parado ahí. ¿Cómo avanza la iglesia en la familia? Cuando los dos, esposo y esposa, oran juntos y estudian la palabra juntos. Cuando los 3, padres e hijos, oran juntos y estudian la palabra juntos, esta familia estará protegida. Y es una familia que estará en armonía. Armonía es que cada uno está haciendo lo que le corresponde. Vamos a ver esta parte, cómo es. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Ahora aquí levanta la mano y dice lo que entendió. Hermano, ¿qué entendió? Que tenemos que estar bajo la autoridad de Dios primero. Muy bien. ¿Qué más? ¿Está bien? Que Dios me habla a través de mi esposa y mis hijos. Que Dios me habla, dice un hermano, a través de mi esposa y mis hijos. ¿Qué más? Hermana, que todos en la familia son importantes, valiosos, capaces y dignos de ser amados. Muy bien, hermano. Debemos aprender a ser sensibles a la voz de Dios a través de lo que nos esté hablando. Muy bien. Que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, no solamente a través de la palabra y la oración, sino a través de la persona que tengo a mi lado en la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los padres. Muy bien, hermano. Que como iglesia tenemos que avanzar, y la manera de avanzar, ¿cuál es? Oración, estudio de la palabra, pero en pareja también y en familia. Bien. ¿Ok? Ahora, para que él pueda escucharla a ella,
para que ella pueda escuchar a su hijo y su hijo pueda escuchar a sus padres, tiene que haber algo en ellos para que los puedan escuchar. Y si no, es muy difícil. Primero, cada uno de ellos tiene que entender cuál es su posición y su relación con respecto a Dios. Escuchen, posición es el lugar que ocupo, y relación es cómo estoy con respecto a la otra persona. ¿Está bien hasta ahí? ¿Entendido? Posición y relación. Comencemos entonces a preguntarnos cuál es nuestra posición con respecto a Dios. ¿Cuál es nuestra relación con respecto a Dios? Como creyentes todos ustedes, todos nosotros, ¿cuál es nuestra relación con respecto a Dios? ¿Cómo somos nosotros con respecto a Dios o Dios con respecto a nosotros? ¿Qué tipo de relación hay? Personal. ¿Cómo? Personal. Personal. ¿Qué tan personal? Porque personal puede ser allá o personal puede ser muy cerca. Muy bien, ¿qué tan personal? ¿Cómo? Muy cerca. ¿Cómo es una relación cercana? ¿Como entre quiénes? Como entre un padre y un hijo. Muy bien. Exactamente. Entonces, la relación del esposo, la relación de la esposa y la relación de los hijos con respecto al padre es, él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios, él es un hijo de Dios. ¿Cuál es más valioso? Igual. Los tres son sus hijos, los hijos de Dios. Pero cada uno es un hijo de Dios y esa es su relación. Si es un hijo de Dios, escucha a su padre, aprende de su padre y obedece a su padre. Miremos Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿Alguien quiere llevarme el tiempo? Porque si no yo me vuelvo. A mí se me va el tiempo. ¿Qué hora es? 5 para las 11. 5 para las 11. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? Hasta las 11:30. Hermano, a las 11:20 me avisan. Voy a ir a hacer una señita. Por favor, gracias. ¿Qué dicen, Juan? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cada uno de ellos fue engendrado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Qué quiere decir engendrado? Que tiene genes. Este joven fue engendrado por sus padres, tiene los genes de sus padres. ¿Qué quiere decir que tiene los genes? ¿Qué va en la parte genética de este joven? ¿Qué hay? ¿No? ¿Qué hay? Rasgos, características, muy bien. Una información genética en él que viene de sus padres. Ahora bien, si somos hijos de Dios, ¿qué información tenemos? La de nuestro Padre. ¿Cuál es el Padre de él? Dios. El Padre de ella es Dios, el Padre de él es Dios. Pero que tiene la información de quién? De Dios. Y Dios le va a decir a él algo contrario a lo que le dice a ella y a lo que le dice al hijo. No, es el Padre y da la misma información. Luego tenemos garantizada la armonía de la familia de esta manera, sabiendo que somos hijos de Dios. Bien. Si soy hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Escucharlo, obedecerlo, creerle, hablar con Él. ¿Es difícil hablar con Dios? No, tenemos la palabra. Y tenemos el tiempo de oración para hablar con Él. Ahora, ¿cuál es la posición de un hijo de Dios? Ya vimos la relación con respecto a Dios, hijos. Y la posición con respecto a Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra posición? Bien, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 17. Y otro hermano que por favor busque Gálatas capítulo 4, versículo 7. Romanos 8, 17, ¿quién lo tiene? Gálatas 4, 7, ¿quién lo tiene? Por favor. Romanos 8, 17. Y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, ¿qué somos? Herederos. Gálatas 4:7, hermano. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo del mundo, eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿qué más eres? Heredero. Entonces, no solamente somos hijos de Dios, sino además somos ¿qué? Herederos. ¿De qué? ¿De qué? Esta parte, esto es muy bonito. ¿De qué somos herederos? Vayan por favor a 1 Corintios capítulo 4. Una hermana que por favor lea fuerte. Hermana Diana, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Escuchen. Muy bonito. Otra versión. 1 Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Escuchen, administradores de los misterios de Dios. El esposo es administrador de los misterios de Dios, la esposa es administradora de los misterios de Dios, los hijos son administradores de los misterios de Dios. ¿Qué quiere decir eso de administrador de los misterios de Dios? Quiere decir que hay misterios que están escondidos. ¿Dónde? Aquí. Aquí hay misterios todavía. Y están escondidos. Pero no están escondidos de la iglesia. Están escondidos para la iglesia. Para aquellos que aman a Dios, escuchan a Dios y le obedecen a Dios. Porque le creen. Tesoros, misterios aquí escondidos. Para ir allí y escudriñar. Y el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad y nos mostrará lo que hay aquí. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, tenemos una relación de hijos, tenemos una posición que es herederos. ¿Herederos de qué? Administradores. ¿De qué? De los misterios. Pero para administrar misterios porque lo conozco. ¿Cómo administro lo que no conozco, lo que no tengo? ¿Y cómo hago para conocer esos misterios? Oración y estudio de la palabra. No hay otra forma. Si no es así, eso no entra por ósmosis. Entra porque la persona saca tiempo a solas con Dios para leer la escritura, estudiar la palabra, para ponerla por obra y para orar con base en lo que Dios le ha enseñado. Es muy sencillo. Esto no es complicado, de verdad. Bien. Ahora vamos a hablar cada uno en particular. Ya dijimos de los tres que son hijos y herederos. Ahora con respecto a la pareja, vamos a tomar aquí a la pareja. ¿Cómo es ser uno con respecto al otro? También en relación y posición. ¿Cómo es ser uno con respecto al otro? En cuanto a la relación, ¿cómo son? Uno solo. Bien. ¿Cómo son uno solo? Ahora se voltea. ¿Cómo hacemos para que dos sean uno? ¿Cómo? Unirlos, ¿cómo se unen? ¿Cómo, hermano? Que piensen igual, muy bien, exactamente, así es. ¿Y cómo hacemos para que piensen igual? Que tengan el mismo maestro. Que tengan el mismo maestro, muy bien. ¿Qué otra cosa? Que se sometan a Dios. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Escuchen. Aquí hay una libreta y cada uno va a defender su posición. ¿Usted qué ve, hermana? Sí, ¿de qué color? Ella ve una libreta negra y usted. ¿Negra? ¿Seguro? Ah, negra y rojo. Entonces miren lo que va a pasar. Él defiende su posición. ¿Cuál es su posición? Lo que está viendo. ¿Y qué está viendo? Una libreta negra y roja. Y ella dice negra. Él dice negra y roja. ¿Cómo se le ocurre que es negra si la estoy viendo negra y roja? Y ella dice, ¿pero con qué ojos está viendo? Si es negra. Él dice negra y roja. Ella dice negra. ¿Está bien?
ellos siguen defendiendo su posición. ¿Y en qué termina? Sigan peleando, discutiendo. ¿Por qué terminan discutiendo? Muy bien. Ahora, ¿qué se necesita para que los dos realmente sean uno en su pensamiento? Que ella, diga hermana, muy bien, estar del mismo lado. ¿Cómo hacen para estar del mismo lado? Que ella lo escuche y él la escuche a él. Ella tiene razón, es negra, mira, pero él también tiene razón. Pero como no se escuchaban mutuamente, sino cada uno quería defender su posición, entonces terminaron en una confrontación. ¿Sabe que esa señora a mí como que no me gusta para ese negocio? Y algo que no, yo veo que no. Pero mira, si es mi primo, lo conozco desde niño, nos crecemos juntos, podemos hacer el negocio, yo no sé, pero hay algo que no. Ella está viendo algo, él está viendo algo. Si el esposo no tiene en cuenta lo que el Espíritu Santo, escuchen, sujeción, estar sometido bajo la autoridad de Dios para escuchar qué le dice Dios a él, qué me dice a través de mi esposa. Y ella poder decir, sometida bajo la autoridad de Dios para saber qué me dice Dios a través de mi esposa. Pero para eso es necesario que los dos no estén así. Dios los diseñó para que estén así. ¿Cómo les parece? Tienen que mirar aquí. ¿Qué dice la Escritura? No es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. La palabra idónea en la Biblia, una de las acepciones es esta. Idóneo quiere decir opuesto. Y opuesto de una manera fuerte. Entonces, cuando Dios dijo, esta es tu idónea, le dijo, te entrego la apuesta. Y a ella le dijo, te voy a dar un opuesto a ti. Se te va a poner. Se va a poner. Miren. Pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué los hizo opuestos? Porque cada uno, con su forma de ser, ella con su esencia de mujer y él con su esencia de hombre, están viendo una situación, él como varón, ella como mujer. Pero si cada uno insiste en defender su posición, terminan aquí así, mira, defendiendo su posición. Pero si en lugar de ser así, cada uno hace partícipe al otro, miren bien, pueden ver todo el panorama completo, porque él la tiene en cuenta a ella y ella la tiene en cuenta a él. ¿En qué? La educación de los hijos, los negocios, cómo se administra el dinero en la casa, cómo se proyectan las metas, cuáles son los objetivos para esta semana, para este año, qué hacemos con esta situación de familia, qué hacemos con esto, con esto, con esto y con aquello. Pero para eso es necesario que los dos estén así. Y si no, cada uno va a defender su posición. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la relación como pareja? Uno. Y la posición. No, uno es con relación. ¿Y la posición cómo es? Ahora pienso. Escuchen. ¿Cuál es la posición? Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28 dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y los animales que se mueven en la tierra. Escuchen bien, escuchen, presten atención. ¿Qué está diciendo Dios? Adán, tú vas a señorear. Eva, tú vas a señorear. Le habló a los dos. Miren 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿a quién? A los dos. A los dos, ¿qué le dijo? Lo mismo. ¿Qué le dijo? Fructificad, si tengan hijos, multiplíquense, sojuzguen la tierra y se retira el suelo. Tienen que poner a producir el suelo. Pero la siguiente parte es señorear sobre. Cuando le habló a la Eva de señorear sobre los peces del mar, agua, las aves de los cielos, la expansión de los cielos, y los animales de la tierra, mar, cielos y tierra variable.
Dios le dijo a Adán y Eva que señorearan sobre su entorno. ¿Qué le está diciendo a la pareja? ¿Cuál es su posición? La posición de los dos es la misma. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos tiene más autoridad? ¿El hombre o la mujer? Dios, cuando diseñó la pareja, les dio igual autoridad, tanto al hombre como a la mujer. Y les dijo, los dos van a señorear sobre el entorno. A esta pareja Dios le dijo, van a señorear sobre el entorno. Entonces, la relación con respecto al uno al otro es que tienen que ser uno, y para eso tienen que estar así, y la única forma es oración y estudio de la palabra. La posición de los dos, ¿cuál es? Ambos son administradores, ambos tienen la autoridad, pero Dios nombró una cabeza. Eso es otra cosa. Aquí hay una cabeza, y Dios fue el que escogió que fuera varón. Cabeza no quiere decir jefatura, cabeza no quiere decir dominio, cabeza quiere decir protección, cuidado, dirección. En mis manos, por favor. El hombre y la mujer. Cabeza no quiere decir que esté por encima. Sujeción de la mujer al hombre no quiere decir que esté por debajo. Autoridad. ¿A quién le dio más autoridad? Bien. Dios dijo que se sujetara. Sujetarse no es esto. El Señor Jesús se sujetaba a su Padre y era inferior a Él. Era menos que Él, era Dios. Entonces, ¿por qué pensar que sujeción es estar por debajo? Porque eso fue lo que nos enseñaron desde el principio. Cabeza no quiere decir que está por encima. Cabeza quiere decir que en el momento de tomar una decisión, porque no hay un acuerdo, el varón toma la decisión. Y eso no quiere decir que esté por encima. Está bien hasta ahí. Esto es más profundo, pero cuando asistan al taller de pareja, los líderes de pareja les van a orientar a usted y les van a explicar de manera sabia lo que esto significa. Lo importante hoy que es que usted entienda que Dios a usted hombre y a usted mujer, esposo y esposa, les dio el mismo nivel de autoridad en lo perfecto. Dios quería protegerlos a ambos, pero le entregó unos roles al varón y le entregó unos roles distintos a la mujer. ¿Todavía está ahí? Entonces, ¿cómo hacemos para estar sometidos? Primero, entender que estoy bajo la autoridad de Dios. Este esposo entiende que está bajo la autoridad de Dios, pero puede escuchar con amor a su esposa. Ella está entendiendo que está bajo la autoridad de Dios y puede escuchar a su esposo entonces. Y lo pueden hacer en amor, oración y estudio de la palabra, y entonces pueden ver toda la situación en la dimensión correcta y no 50-50. No. Él no da 50 y él no da 50. Cada uno da 100. Porque cada uno está dando su todo. Pero es que necesita el todo de la otra persona. Ella necesita ver la posición de él y él ver la posición de ella. Bien. Ahora con respecto a los hijos. Ahora sí, por favor, hágase aquí este lado, hermano, tan amable. Y viene aquí está bien. Puede decir. Ahora, con respecto a los hijos, ya hay una relación entre esposo y esposa, ahora vamos entre padres e hijos. Vimos entre Dios y ellos, cada uno. Ahora los padres con respecto a los hijos. Bien. ¿Cuál es la posición, la relación y la posición de ellos frente a él? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? Somos padres y ellos hijos. Bien. ¿Qué hace un padre? La palabra padre en la Biblia hay que tomarla y entenderla de la siguiente forma. ¿Recuerdan cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto? Y había una nube, y había una columna de fuego, y cuando la nube se movía o la columna se movía, el pueblo de Israel levantaba el tabernáculo y también se iba. ¿Recuerdan esa parte? Bien. Eso es ser padre. ¿Qué es ser padre? ¿Qué les da a entender a ustedes cuando yo hago esto con el mano? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, sostiene. Un padre, dando los dos, sostiene. ¿Qué les da a entender esto? ¿Cómo? Protege.
los padres sostienen, protegen y esto guía, muy bien. Entonces, un padre sostiene, protege y guía. Nuestro buen Dios nos sostiene, nuestro buen Dios nos protege y por el Espíritu Santo nuestro Dios nos guía. ¿Está bien? Pues si Dios hace eso con nosotros los seres humanos, nosotros como padres, ¿qué debemos hacer con nuestros hijos? Estamos hablando de relación. Somos padres. Como padres debemos sostenerlos, protegerlos y guiarlos. Ah, pero ya tiene 25 años pero ya tiene 30. ¿Y usted deja de ser padre porque tiene 30? Ya tiene 50. ¿Dejamos de ser padres? ¿Dejamos de ser hijos? No. Que ya es diferente, sí. Porque seguramente ya hay una persona, ya hay una mujer, ya está casado, ya tiene hijos, hasta tiene nietos y ellos son bisabuelos, pero siguen siendo los padres de él y siguen teniendo responsabilidad delante de Dios para sostener, proteger y guiar. Ahora, sostener no es darle dinero, proteger no es echarle la cobijita ya para que no le dé frío, no es solo eso. A medida que va creciendo y las etapas de la vida va transcurriendo, en esa misma medida la relación se va ajustando, aunque no cambia. Padres, hijos, sostiene, protege y guía, pero se va ajustando, va cambiando, va evolucionando, va creciendo. Quizás ya como abuelos, como bisabuelos que somos, ya tiene 50 o 60 años, ¿cómo lo va a proteger? ¿Cómo lo va a sostener? Llega un momento que los padres, eso es algo que siempre tenemos que hacer, sostenemos, protegemos a nuestros hijos en oración y los guiamos por lo que el Espíritu Santo nos dice que debemos decirles. Pues tienen 60 años este hijo, aquí están sus padres ya con 80, 85, todavía los padres le pueden decir a su hijo, creo que no estás haciendo las cosas bien, el Espíritu Santo me guía a que te diga eso, lo está guiando. Y el hijo es hijo, dejó de ser hijo porque ya es abuelo, no, sigue siendo hijo, pero siguen teniendo la misma relación. ¿Está claro hasta ahí? Relación. Ahora, ¿y la posición cuál es? La posición. Aquí está el hijo, aquí hay el hijo, con una edad juvenil, aquí están los padres, en una edad ya madura. ¿Cuál es la posición de ellos? El uno con respecto al otro. ¿Qué hacen los padres con los hijos? Enseñarles. Aquí hay unos maestros y aquí hay un alumno. Un alumno que tiene una capacidad dada por el Espíritu, por Dios cuando le creó a su imagen, para que este hijo tenga sabiduría, autoridad y amor. Puede reflejar a Dios con la sabiduría de Dios. Reflejar a Dios en la autoridad a la manera de Dios. Y los hijos también reflejar a Dios expresando el amor a la manera de Dios. Bien. Tienen la capacidad de decir están vacíos. Necesitan empezar a llenar. ¿Cómo lo hacen? De dos maneras. Primero, su relación íntima con Dios. Su estudio de la palabra. Lo que los padres, guiados por el Espíritu Santo, porque son padres que oran y estudian la palabra, le pueden compartir a su hijo para que él también, ese vasito que está vacío de sabiduría, de amor, comience a crecer y a llenarse. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, con respecto a la relación padres e hijos, sostiene, protege y guía. Con respecto a la posición, son maestros y ellos son nuestros discípulos. Ya ven que voy a acostar a un discípulo que está a punto de dormir, es un discípulo. Tiene 3 años, sí, este discípulo. No está bien chiquito, es discípulo. ¿Es su hija? Es su discípulo. Ese chiquito que está allá, niño, es su discípulo. Los niños pequeños, los niños grandes de 15, los señores adultos de 50 y 60 siguen siendo discípulos de sus padres. Eso no ha cambiado, eso no va a cambiar toda la vida. ¿Está claro hasta ahí? Bien. ¿Cuánto me queda, hermano? 10, listo. Vamos bien. Ahora los hijos con respecto a los padres.
Por fin le tocó al muchacho, hermano. Por fin le tocó. Pero le tocó la mejor parte. Le tocó la mejor parte. Bien. Ahora, los hijos con respecto a los padres. Hablemos de relación y de posesión. ¿Cuál es la relación que hay de un hijo con respecto a su padre? Veamos. Voy a decir a la bebecita. ¿Cuál es la relación de ella con respecto a su mamá o de la chiquita con respecto a la mamá? Dependencia, muy bien. Dependencia. Una relación de dependencia. ¿Quién depende de quién? El hijo depende de los padres. Pero los padres pueden escuchar al hijo. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Muy bien. A las reuniones de familia donde hay que tomar decisiones, invitamos a nuestros hijos. ¿Cuánto tiene la niña? 3 meses. ¿Usted cree que puede invitar a la niña cuando se sienten los padres a tomar decisiones, invitarla a la niña que tiene 3 meses, sentarla ahí y empezar a hablar juntos? ¿Creen que eso se puede hacer? Sí. Es más, deben hacerlo. ¿Quiénes están hablando? El papá y la mamá. Estamos hablando de ellos. Un papá que tiene el Espíritu Santo, una mamá que tiene el Espíritu Santo. Y están hablando de tomar una decisión porque tienen que cambiarse de apartamento. Y la niña está ahí. Lo que los dos hablan es espiritual. La niña tiene espíritu, digan que sí, por favor. Claro que sí. Y lo que Dios habla cuando lo habla es de espíritu a espíritu. 2 personas espirituales hablando y una niña recibiendo en su espíritu lo que sus padres están haciendo. ¿Por qué no invitamos a nuestros hijos a las reuniones? Bueno, hay reuniones sí, personales, donde se tratan problemas de pareja, pero cuando es de la familia, nos vamos a cambiar de casa, la carrera que el muchacho vaya a decidir, papá, he pensado estudiar esto, me interesa tu opinión porque sé que Dios también está contigo. El papá dice, voy a orar, hijo, a ver qué me dice Dios que te diga. Papá, creo que es el tiempo de salir de la casa. Él está casado, pero él piensa eso. Y así los padres no estén de acuerdo, vamos a orar, hijo, a ver qué dice Dios. Y es hijo de casa y debería entender y escuchar a sus padres, porque tienen el Espíritu Santo y porque ellos están llamados para discipularlo, para enseñarlo. Y nosotros como hijos, para estar ¿qué? Dependiendo de los padres. Pero ya tiene 50. ¿Dejó de ser hijo? No deja de ser hijo. Ahora la dependencia es diferente, ¿no? Es completamente distinta. No es como el bebecito que tiene 3 meses o 8 años. Ahora que ya tiene 20 o 30 años, la dependencia es diferente, pero sigue habiendo una dependencia. Porque Dios los colocó allí como mis padres. ¿Está claro hasta ahí? Eso en cuanto a la relación. Y en cuanto a la posición, ¿qué posición tiene él con respecto a los padres? El niño, un bebé o más grande, su posición ¿cuál es? ¿Cuál es la posición de la niña con respecto a los papás? La relación es dependencia, ¿no? Y la posición le pertenece a ellos. Es pertenencia. Yo le pertenezco a mis padres. Si yo dependo de él, yo le pertenezco a él. Si yo dependo de ellos, le pertenezco a él, que son mis padres. Dios me los dio. Nuestro hijo nos pertenece. ¿Tiene el apellido de ellos? Sí. ¿Tiene el apellido de ellos? ¿Le pertenece? ¿De quién es este niño? ¿Mío? Ah, sí, aquí está. Es mi hijo. Somos sus padres. Y él es mis padres. Entonces pertenencia. Tenemos dependencia y tenemos pertenencia. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Escuchen, cuando cada uno cumple con sus funciones, cuando los 3, como hijos de Dios, saben que son hijos de Dios, saben que son herederos de las promesas de Dios, pero administradores también de los misterios de Dios. Cuando ellos cumplen con eso, cuando los esposos, hombre y mujer, esposo y esposa, cumplen con su función, cuando los padres cumplen con los hijos y los hijos con los padres, cuando eso está funcionando de esta manera, allí hay armonía. La obra es perfecta y completa. Cuando Dios dio la obra de la creación, dijo es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque cada día de la creación
estaba cumpliendo con el propósito para el cual Dios la creó. Cuando Dios dijo sea la luz era para separar el día de la noche. Cuando Dios dijo haya expansión en medio de las aguas, era para sembrar las aguas de las aguas. Cuando Dios dijo produzca la tierra hierba verde, produjo la tierra hierba verde. La tierra estaba cumpliendo con el propósito para el cual Dios la creó. El sol estaba cumpliendo con el propósito para el cual Dios lo creó. Todo estaba en la creación cumpliendo el propósito para el cual Dios lo creó. Luego esa tierra estaba, dice, buena en gran manera. Buena en gran manera son tres cosas. Primero, la armonía. Si una no funciona, las otras no funcionan. Segundo, completo. ¿Le faltaba algo a la creación? Y tercero, era perfecta. No estaba incompleta, era perfecta. Cuando la pareja, cuando los hijos, cuando la familia, cada uno cumple con el rol, con la función por la cual Dios la creó, esa es una familia buena en gran manera. Está en armonía, está completa y es perfecta. Bien. ¿Han entendido? Una persona que en 30 segundos haga un resumen cortico. Algo. ¿Tiene alguna pregunta? Entonces yo pregunto. Si no tiene pregunta, yo pregunto. ¿Entendieron? ¿Alguien no? ¿No tengo temor? ¿Cómo lo hayan entendido? Brevemente, ¿qué está hablando? Entendemos que la relación que tenemos con el Señor, con la pareja, es que somos uno. Y la posición es que somos administradores. Y que si nosotros entendemos que somos hijos de Dios, todos en la familia, vamos a tener esa posición y esa relación que Dios quiere que tengamos. Y eso lo vamos a lograr en oración y en el estudio de la palabra. Muy bien. ¿Alguien complementa? No diga lo mismo, sino complementa un pedacito. Entiendo que la clave para que mi hogar haya felicidad está en que primero conozcamos a Dios. Muy bien. Y que yo acepte lo que Dios dice de mí y lo que yo debo hacer como padre, mi esposa como esposa y mis hijos como hijos. Muy bien. Entonces así vamos a poder soportar tanto las cosas buenas como las malas para poder madurar y ser felices en toda situación. ¿No? Y crecer como y crecer. Excelente. ¿Alguien más? ¿Tienen algo? Fácil o difícil. Cecilia, ahora póngalo en práctica. Amén. No, lo vamos a poner en práctica ahorita. Y les voy a pedir que se unan por familia, papá, mamá y hijos, y vamos a orar. Ya les digo cómo vamos a orar. Únanse por familias, no importa que tengan una silla, tranquilo. Grupitos allí pequeños allí, únanse para orar. Y la esposa. El esposo va a orar por su esposa. La esposa va a orar por su esposo. Pero no todos al tiempo. Primero el esposo comienza orando por su esposa. La esposa ora por su esposo, los niños están quietos allí. Los padres ahora oran por los hijos. Los hijos van a orar por los padres. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien no alcanza a escuchar? Voy a repetir otra vez. Escuchen. Voy a repetir otra vez. Escuchen. Los padres oran por los hijos. Pero primero el esposo ora por su esposa, la esposa por el esposo, los padres oran por los hijos y después terminan los hijos orando por sus padres. Lo que el niño le quiere decir a Dios, al papá, interpreta lo que usted viene. ¿Está bien? Por favor, tomamos este tiempo brevemente para orar.